Interesante reportaje, como les había comentado, se encuentra con nosotros el exministro de Salud Fernando Carbone para comentar esta bueno, las circunstancias pues de la salud pública en una situación tan delicada como la que ha vivido el país y la que sobreviene, por supuesto, al desastre climático. Doctor Carbone, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Qué tan importante es el tema del diagnóstico temprano? Porque yo leía, por ejemplo, ¿no?, que en Piura tenemos 707 casos registrados de dengue, 3.500 a nivel nacional, pero lo que me llamó la atención es que hay 3.161 de casos probables, es decir, todavía no está la confirmación. ¿Métodos como estos servirían realmente para poder tratar la enfermedad más rápido? Tanto en el dengue, la malaria, el Zika, chikungunya, mayaro, primero el diagnóstico es clínico, que le llama sospechoso, pero probablemente sea. Lo que hay que hacer después sí es la confirmación diagnóstica para saber cuál de las variedades de enfermedades, porque el mosquito transmite todas. Así es exactamente el de la el chikungunya, el del dengue, el Zika, etcétera, fiebre amarilla y otros más. Entonces, la confirmación diagnóstica es importante sobre todo para acciones de prevención y promoción. Yo los conozco, estuvimos en el mismo concurso de Concitec, nosotros con otro tipo de proyecto, de tipo informático, y es interesante si abarata costos, sobre todo en lo que se llama tamizajes. O sea, cuando tienes un brote epidémico, por ejemplo, de dengue, lo que deberías hacer en etapa temprana es tratar de hacer un tamizaje de casos que en este momento no te dan síntomas, pero para saber si los hay. Porque tú en este tipo de epidemias tienes que hacer tres cosas: proteger al sano, proteger al enfermo para que no contagie a otros y combatir al mosquito. ¿Cómo está la diferencia, por supuesto, luego de lo que se ha vivido, todavía se está viviendo, frente a otros años? En el 2015 tuvimos lo que se podía calificar de una epidemia de dengue con 21 fallecidos, 20.000 afectados. 2016 me parece bajó un poco ese número. Lo que vemos hasta ahora nos... digamos, prepara para algo peor, o estamos dentro del rango de los últimos años? Yo creo que hay que estar preocupados y ocupados. Porque si no nos preocupamos, nos desentendemos. No hay que bajar la guardia. Exacto. El número de casos hasta la semana 11, hace 3 semanas, o sea, siempre va un poco más atrás. Es normal que el reporte llegue un poco más tarde. Eran 7.569. Sin embargo, informes que ya tenemos, estamos por encima de los 8.000 significativamente. Vamos hacia los 9.000, y cuando se junten los casos que normalmente ocurren en selva, cuando empiezan las épocas de lluvia, claro, y acaba de empalmar con todo el va a juntarse, y entonces es muy probable que superemos lo del año 2016. ¿De acuerdo? Lo que hay que hacer es tratar de cortar la cadena, y vuelvo a decir, aplicar las medidas para proteger al sano, cuidar al enfermo para que no contagie a otros y combatir al mosquito. Eso es lo importante. En el caso de Zika, vamos en alrededor de 1.045 o algo así, me parece, también con fuertes casos en el sur, pero también en Tumbes, en Piura, ¿no? Van a empezar los de selva, siempre en selva hay más, puede ser que el norte lo supere. Chikungunya, alrededor de 350. Malaria, creo que llevamos cerca de 8.000 en zonas amazónicas, fundamentalmente Loreto. Enfermedades como la leptospirosis. Leptospirosis. 1.025 en este momento, en las zonas en las que normalmente hay, que zona de selva baja, pero se ha añadido el norte, también por este problema de las inundaciones. Se ha hablado mucho de la capacidad del Estado, probablemente que no estaba preparado para atender esta última enfermedad ya a una escala importante. ¿Cómo estamos ahí? A ver, creo que el ejemplo de Palpa nos puede ayudar para saber qué hacer. En Palpa había mosquitos, el Aedes, no había dengue. Deja de llover, pasan 2 o 3 semanas, que es el periodo en que el mosquito se desarrolla, crece, aumenta, pero también suceden 2 cosas. La gente vuelve a viajar, y alguien que puede tener la enfermedad vino del norte, vino de algún sitio, vino de visita a ver a la familia, había mosquitos, le picaron y empezó a crecer el número de casos. Creo que se van acercando a más de 1.800, etcétera, aunque ya disminuyó la cantidad de casos, ¿de acuerdo? Pero también otra cosa importante a la que hemos contribuido: hemos distribuido mucha ayuda humanitaria. ¿Qué ha pasado con los envases? Claro. No se han recogido, no se han dispuesto apropiadamente. Entonces, a los espacios naturales donde puede crecer el mosquito en agua limpia de lluvia que se ha almacenado, la horqueta de un árbol muy profunda, los espacios entre las cortezas de la palma,
le añadimos todos los inservibles que dejamos tirados antes y ahora, y con eso aumentamos la cantidad de mosquitos. Entonces, Palpa es una lección de que lo que hay que hacer ahora, cuando ya tenemos brotes epidémicos, es que hay que hacer todo. Recoger los inservibles, hay que abatizar, hay que fumigar y hay que seguirlo haciendo todo en simultáneo. El Estado parece haberle prestado mucha atención al tema de la fumigación, incluso con campañas de sensibilización, ¿no? Con la población que sabemos en años anteriores era renuente, ¿no? A que los funcionarios puedan entrar a sus domicilios o fumigar o tenían pues cualquier tipo de temor. Parece que hemos avanzado, al menos preliminarmente lo que uno podría ver es que se ha avanzado allí frente a otros años. Así es. ¿Cuál es su percepción? Yo creo que, a ver, normalmente lo que por ejemplo debió ocurrir en Palpa fue que primero te preocuparas de que esto puede suceder una vez que termine de llover y pasen 2 o 3 semanas. Ojo, que en las zonas de periferia de Lima y en el norte todavía ha estado lloviendo y ha disminuido o desaparecido hace poco tiempo. El mosquito debe estar evolucionando. Entonces, ahora hay que hacer todo en simultáneo, o sea, hay que reciclables, hay que abatizar, que solamente destruye el mosquito en sus primeros estadios, hay que fumigar y hay que hacer fumigaciones repetidas, hay que repartir mosquiteros y tienen que ser mosquiteros que se llaman impregnados para que ahuyenten al mosquito y mucha gente puede ser que no tenga dinero para eso y tenemos que darles. Exacto, por un lado lo que le toca al Estado como política pública y asistencia, por otro lado lo que le toca al ciudadano. ¿Cuáles son las recomendaciones inmediatas que usted le daría al ciudadano? Porque creo que lo comentábamos con un invitado hace algunos días. Incluso no todos los repelentes sirven para determinado, o sea, ¿qué cosa es lo que el ciudadano debería hacer, sobre todo también cuidando a sus hijos y demás? Mira, lo que estamos afrontando ahora pone en relieve lo siguiente: la participación social y la intersectorialidad totalmente necesarias. El ciudadano tiene que ser el primero que participe, por ejemplo, en el recojo de los reciclables, que puede estar en el techo, en la casa destruida, alrededor de la casa, donde están haciendo la olla común, tienen que recoger todo inservible. No se le presta mucha atención usualmente. Mira, una tapita de gaseosa tirada boca arriba con agua es un magnífico criadero. Un plato botado, un envase de Tecnopor, una botella a medio tomar de agua, magníficos criaderos. Por favor, recojan todos los inservibles y entiérrenlos apropiadamente, no que queden en la superficie, bien enterrados, sin agua. Y eso es ciudadanía. Segundo, colaborar con la abatización y la fumigación, no solo dentro de la casa, sino en los alrededores. Los técnicos antiguos, por no llamarlos viejos, y que yo los llamaría también que colaboren, saben dónde se esconden los mosquitos. Y a veces en los lugares más inesperados, no es solo la casa, los árboles cercanos, donde puede haber almacenada lluvia en algunos espacios, también hay que fumigarlos. Y hay que pecar por exceso y no por defecto. Bien. Eso es importante. A mí me ha llamado mucho la atención porque en los meses previos también la ministra Galarza ha llamado mucho la atención sobre nuestras deficiencias en las políticas de tratamiento de residuos sólidos, que tienen mucho que ver con lo que usted nos está hablando, y por supuesto es algo en lo cual se va a seguir o se va a tener que seguir trabajando hacia adelante. Pero para ir terminando, yo le quería preguntar sobre la población de riesgo. Hemos sabido que la cuarta víctima mortal sufría de obesidad mórbida. Sí. Entiendo yo que esa es una población especialmente vulnerable. En el sur tenemos por ahora dengue 1 tipo 1 y tipo 2, que es la llamada fiebre rompehuesos, una gripe muy fuerte. Pero en el norte y en la selva tenemos tipo 3 y 4, además del 1 y 2. El 3 y el 4 a los diabéticos, a los obesos, a los niños débiles, a los ancianos con algún problema, los puede matar. Esas son las formas hemorrágicas, ¿no? Y eso es lo que se puede estar observando. Ahora, aquí lo que te digo es fundamental. ¿Esto sabes qué relieva? Que las postas de salud, los centros de salud, la red integral de servicios de salud del primer nivel es la más importante. Esto no lo vas a arreglar con hospitales. En los hospitales hay que tener cuidado de internar los casos graves con mosquitero impregnado para evitar de que ahí vengan los mosquitos y se lleven esta red primaria en las zonas de emergencia, ¿estaba relativamente preparada para una situación como esta? ¿O cómo está reaccionando en todo caso? Yo creo que está reaccionando, tal vez no en el primer momento, no lo preveyó, no pensó eso, pensó en la emergencia inmediata, en la fase aguda, ¿no? Viene el río, viene el Huayco, la gente accidentada, los enfermos, muy bien. Pero tenían que saber, yo creo que saben,
que luego venía la fase posaguda, la que estamos viviendo ahora. Y eso es muy importante. La promoción de la salud, la prevención de riesgo es una de las misiones del Ministerio de Salud y debe ser la reina, porque es en estos casos donde sale. Si no, se cometen errores como en otros países donde no se les presta atención al primer nivel y resultados son epidemias, ¿no? El sueño de los grandes hospitales, ¿no? Cuando muchas veces la solución... Los la hospitales solución está... van a terminar recibiendo esto. Y una cosa que yo quiero decir, permíteme, Sí, no quiero aguarle la fiesta a nadie, ¿de acuerdo? Seamos muy responsables con la promoción turística en algunas zonas en esta fecha. Yo entiendo. Creo que el gobierno tiene que, así como dar subsidio a los agricultores, a los industriales, tiene que dar algún tipo de medidas de protección a la industria turística en zonas, correcto, donde podría haber todavía riesgo. ¿Sabes por qué te digo esto? ¿Te acuerdas lo que pasó con el H1N1, que es otro tipo de enfermedad en el Caribe y en México, en la costa maya y todo eso, cuando hubo la epidemia? Claro, y se crea además una alarma terrible que a la larga impacta de una manera muy fuerte al turismo, ¿no? 18 meses. Así es. Les tomó recuperarse no de la epidemia, sino de la mala, digamos, publicidad de turistas enfermos. Les costó 18 meses y eso no lo queremos acá, eso lo podemos evitar. Piano, entonces, por ese lado muchas veces. Fernando Carbone, ex ministro de Salud, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Son las 8:18, nos vamos a una pausa, regresamos con más en TV Perú Noticias, no se vayan.